Manzanas y Peras. Dale, Q. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de Servidores Públicos Unidos AFMI. Hoy nuevamente, otro miércoles más por Borinquen Radio en nuestro programa en Manzanas y Peras. Hoy tenemos un tema que es muy importante, va a ser muy interesante y que nos va a ayudar mucho en nuestra salud, ¿verdad? Emocional. Y es cómo atendemos una crisis dentro de los centros de trabajo. Para esto tenemos a José Carrillo, que nos va a estar hablando sobre cómo debemos manejar este tipo de situaciones dentro de los centros de trabajo. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes a todos los radioescuchas y los que están viéndonos en vivo. Esta tarde vamos a estar hablando de un tema bien importante para todos nosotros, ¿verdad? Porque cuando estamos a nivel laboral hablando, no conocemos la historia detrás de cada persona y cada uno de nosotros, pues, sus emociones están trastocadas desde el momento en que despertamos en la mañana. Muchas veces tenemos muchas preocupaciones y una de las preocupaciones mayores es cómo manejamos las situaciones emocionales nuestras en nuestro entorno del hogar, lo que transportamos al área laboral y lo que traemos de vuelta. Muchas veces vamos a estar experimentando diversas crisis en los procesos y encima de eso tenemos que añadirle toda la rutina que tenemos de tanta presión diaria a todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, y cuando llegamos al área laboral, pues ahí se entrelazan y se van mezclando cuánto estrés podamos estar experimentando en un momento dado y cómo vamos a reaccionar y con qué actitud reaccionamos ante los eventos que nos podamos estar enfrentando durante el día. ¿Cómo nosotros podemos catalogar que es una situación de crisis? Una crisis es aquello que nos trastoca de una manera inmediata, inadvertida, que no nos avisa, no nos pone sobre aviso, no es una prevención que uno pueda decir, pues mira, si la crisis viene en camino, no. Muchas veces una crisis puede ser inclusive hasta una manera en cómo nos estamos comunicando con alguna persona a nivel laboral o a nivel personal, y nos toca la puerta de manera inmediata y no sabemos muchas veces cómo reaccionar ante esa crisis. Por eso es que las crisis son parte de un proceso de vida. Todos vamos a estar experimentando crisis en un momento dado, ¿verdad? Es como decir un ejemplo, salí de mi casa, tenía prisa, cuando voy llegando a la luz, me impactan por la parte posterior del carro, ya esa es la primera crisis. Porque vienes con mucha preocupación, vas tarde por el camino y en la primera crisis en la que te enfrentas es un impacto del cual tú no tienes control. Muchas veces las crisis no vamos a tener control de ellas, pero sí podemos aprender a manejarlas. Que eso es lo importante. Entonces, ¿en qué momento se requiere que algún experto intervenga en alguna dinámica de equipo dentro de un centro de trabajo donde surge una situación de crisis? Bueno, cuando muchas veces estamos trabajando con diversidad de personas, sabemos y debemos de reconocer que no siempre vamos a estar de acuerdo con todas las personas en nuestro entorno y que esas divisiones pueden traer algún tipo de conflicto entre los mismos empleados o compañeros de trabajo. Cuando estas crisis se pueden dar es porque muchas veces es un detonante del cual no tenemos un control, no podemos controlar realmente cómo la gente vaya a reaccionar de acuerdo a su emoción, y en momentos dados es importante manejarnos nosotros en un control real de evaluar si estamos dispuestos a manejar el conflicto que nos aborda en el momento que no tenemos planificado para poder contrarrestar, y es importante buscar ayuda dentro de los medios y que debe existir un protocolo dentro del área de recursos humanos para poder mediar dentro de estos procesos y que no escale dicha crisis. En todos los centros de trabajo deben tener un protocolo sobre el manejo de crisis en el trabajo. ¿Qué recomendación tú das que debe ser ese protocolo? Pues mira, mi recomendación es que el área de recursos humanos debe tener ya un protocolo preestablecido, ¿verdad? Para poder evaluar cualquier tipo de queja o cualquier situación que se esté suscitando entre los empleados, ya sea de un supervisor a un subordinado o viceversa, y que pueda tener una capacidad de investigar realmente cuáles son las querellas que se puedan estar dando y cuál es el contexto que se está dando, y que se haga la investigación a fondo, ¿verdad? En base a lo que son las diferentes leyes que protegen a los empleados, por ejemplo, con
Yo utilizo mucho lo que es el acoso, lo que es puede haber violencia por parte de género dentro del mismo empleo también, o que esa persona esté trayendo alguna situación que no conocemos porque no conocemos la historia detrás de esa persona y a lo mejor está siendo instigada constantemente dentro del proceso y por esa razón tal vez está teniendo crisis en base a cómo se comunica con los demás compañeros y esto puede ser un detonante. Y la unidad de recursos humanos puede someter, por ejemplo, una investigación y a la misma vez referir a estas personas a través de la línea, a través de lo que es PAS, el programa de ayuda y acceso al suscriptor, que es del First Medical Health Plan, y esta información tiene un número en la parte posterior de la tarjeta a la cual se pueden comunicar directamente y sacar esa primera cita para poder recibir esa intervención. Es bien importante reconocer que cuando hablamos de intervención la gente piensa que debe haber alguna situación de manejo a nivel psicológico y no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces uno puede estar teniendo alguna situación que no conocemos o que no estamos en control de ella y a veces un consejero o una persona indicada para poder escuchar de manera activa a esta persona sin ser interrumpida puede mejorar grandemente ese estado anímico que puede reflejarse en lo que es un conflicto mayor a nivel laboral y con otras personas dentro del proceso. Por eso es bien importante referir a esta persona de manera inmediata y dejarle saber por qué se está refiriendo, que no sea como que la persona no lo vaya a ver como una forma de castigo, porque no es castigo, sino más bien que estamos preocupados por la situación y lo que no queremos es que esto escale. En la mayoría de las agencias del gobierno, yo creo que en todas, existe el área que se reconoce como PAE, que es ayuda al programa de ayuda a empleados. Pero entiendo que es más la desconfianza que hay del proceso, de cómo se va a llevar esta área, va a llevar esa atención al empleado. Entonces, ¿qué tú nos recomiendas cuando si yo como trabajador no confío en esa herramienta que tiene Patrono para yo poder entonces sentarme y dialogar? A lo mejor tengo una crisis en mi hogar porque pues tengo un problema matrimonial o tengo una crisis porque pues mis hijos, ¿verdad? No sé cómo controlar el cambio de los adolescentes. O sea que siempre dicen los adolescentes se volvieron rebeldes, pero realmente no es que están rebeldes, es que es un cambio. Entonces, si yo no confío como trabajador en esa área, ¿qué tú me recomiendas que debemos hacer nosotros dentro del trabajo? Primero que nada, es bien importante orientar de una forma clara, precisa y concisa sobre los servicios que esta persona puede recibir a través de lo que son los PAE o el programa PAS. Porque muchas veces es desinformación, muchas veces el personal, ¿verdad?, el empleado, no tiene conocimiento pleno de cuáles son los servicios a los cuales pueda ubicarse y a los cuales puede buscar ayuda. Y casi siempre el empleado tiene tendencia a pensar en lo peor. Por ejemplo, si me están refiriendo de recursos humanos para yo verme por una situación en particular, lo que yo lo veo es como si fuera, me van a despedir, a lo mejor me van a sancionar, ¿qué yo hice? Porque es lo primero, y le va a levantar una bandera de preocupación. Por eso es tan importante que mediante la posibilidad de poder orientar a todos los empleados sobre los beneficios que tienen los planes médicos de acuerdo al programa que le cubra, es importante dejarles saber a ellos para qué es el plan. Por eso es que muchas veces en los servicios educativos que se le proveen a los empleados, se les debe de hablar también de cuál es ese producto que tienen y que pueden utilizarlo como un beneficio para poder manejar cualquier tipo de crisis que tengan ya a nivel personal o a nivel laboral, porque muchas veces el programa está diseñado para inclusive trabajar con algunas problemáticas dentro de los miembros que son constituyentes de ese hogar, que incluye su pareja, incluye a sus hijos, las personas que vivan dentro de ese parámetro. Por eso es que es tan importante orientarlos de una manera adecuada para que ellos puedan entender que esto no tiene que ver con una sanción, sino más bien como una herramienta adicional que le pueda proveer a ellos una visión distinta de orientación y que puedan resolver su situación con un resultado completamente distinto a lo que esperan. ¿Cómo nosotros podemos, ¿verdad? O cómo yo, si estoy en mi trabajo, cómo yo puedo lidiar con ese manejo de crisis que pueda llegar, como el ejemplo que viste, iba para el trabajo, me chocaron, ya voy prácticamente alterada, llegué a mi centro de trabajo, a lo mejor mi supervisor me reclamó por la tardanza, ¿Cómo yo debo manejar esa crisis antes de llegar al trabajo y cómo
los compañeros míos de trabajo deben manejar o deben actuar ante la forma o la actitud que tomé, ¿verdad? Que me provocó entonces esa situación de crisis antes de llegar. Bien. Primero no sé si me explique bien. Sí, no, yo te entiendo. Ahora yo voy a transmitir la información. Mira, muchas veces cuando trabajamos con crisis, primero que nada, lo primero que ocurre en una crisis es que nosotros perdemos el control de nuestra emoción. Casi siempre lo primero que ocurre es que nos tornamos irritables. Y con la irritabilidad se va a proyectar a través de la forma en cómo yo impacto a otro, a través de lo que digo, cómo lo digo. Por eso es que yo digo a la gente, tú no puedes hablar con la gente o dar un mensaje si estás en caliente. Tú tienes que esperar a estar en frío para poder pensar con detenimiento cómo vas a abordar ante la situación que te está quejando. Muchas veces, si se me explotó la goma, yo primero me tengo que calmar porque rápidamente le echamos la culpa al universo entero, sin darnos cuenta que realmente son situaciones que ocurren, pero nunca hemos pensado de que esto que pudo haber ocurrido pudo haber traído una consecuencia mayor, y lo que está es deteniendo el proceso para poder lidiar con esta situación y que no sea creciente. Y a veces es una actitud y es un pensamiento que yo debo de trabajar. Por eso es que yo siempre digo a la gente, yo soy quien trabaja con mi crisis. Hay gente que me puede ayudar a trabajar con la crisis, pero para eso yo tengo que primero identificar cuál es mi crisis. Una vez yo identifico cuál es mi crisis, esto se da inmediatamente. Reconozco que esa crisis me puede conllevar a ¿qué? A un problema mayor. Pero si yo identifiqué la crisis y la reconozco, entonces yo comienzo a autocontrolar lo que está pasando por mi pensamiento. Una vez yo regulo mi pensamiento, entonces yo puedo reestructurar la forma en cómo voy a impactar a través del diálogo a la persona que me va a escuchar. Porque usualmente la gente, uno tiene que entender que nosotros los boricuas tenemos tendencia a justificarnos o a dar excusas para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero el que te está escuchando le resta importancia porque no es a él a quien le está pasando la crisis. Y ahí es cuando me dice la gente, no, porque yo tengo empatía. Y yo digo, ¿qué empatía para usted? Y la gente dice, no, yo me pongo en tu lugar, tú no te vas a poner en mi lugar nunca. Quítate solamente. Porque aunque yo esté pasando por una situación dificultosa, si yo tengo cáncer ahora mismo, yo estoy teniendo una dolencia, aunque usted haya tenido cáncer, tú no puedes compartir el mismo sentimiento ni la misma emoción. Por eso es que es tan importante que reconocer que la empatía es simplemente yo prestar atención, escuchar hasta la finalidad del mensaje para no interrumpirte, porque entonces ahí te estoy demostrando apoyo de mi parte. Y muchas veces uno de los problemas que estamos teniendo es que reaccionamos de manera reactiva, sin detenernos a pensar lo que vamos a decir, y se nos olvida que la otra persona a la cual vamos a atacar o a destruir con la forma en cómo le hablamos, tiene sentimientos en común como los tengo tú y yo. Por eso es que es tan importante detenernos, identificar dónde yo estoy, qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, y ahí comienzo a manejar, porque yo tengo que autorregular mi crisis para entonces poder tener un resultado que sea positivo para con mi persona. Por eso es que las crisis llegan de manera inmediata y uno no puede prevenirlas, ni las puede prever. La gente no está de acuerdo con que la crisis llegó. No, la crisis económica, crisis por pérdida de un ser querido, que algún, por ejemplo, empleado, de momento te despediste del viernes y en el fin de semana te enteraste que la persona dio un infarto cardíaco, al pericardio, al miocardio, y la persona falleció y estaba bien el viernes cuando habló contigo. ¿Cómo tú te sientes al respecto? Eso son crisis. Que tú estás en el trabajo y de momento se forma un reburú entre dos empleados y las personas no se pueden autocontrolar y tú tratas de meter la paz y no puedes. Esos son crisis. Crisis son también cuando tengo mucho trabajo en mi mesa y no aprendo a delegar en otros una responsabilidad compartida porque no confío en nadie. Eso es una crisis. Hay miles de crisis que ocurren a diario, pero es bien importante que yo como persona a nivel individual tome la capacidad de entender dónde está mi crisis, qué es lo que estoy haciendo con ella y cómo la voy a manejar. La realidad es que las crisis no son fáciles de manejar porque somos puestos muchas veces en la prueba o en el momento dificultoso, porque eso tiene un proceso de aprendizaje, pero no de manera consciente. No queremos aprender, nosotros queremos los resultados que sean rápidos. Tenemos prisa para todo. Y yo digo a la gente, la prisa no te tiene. Por eso es que es tan importante, sí, detente a evaluar y a pensar en qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, para que entonces evites una crisis dentro de la crisis, porque eso ocurre mucho. Cuando nosotros determinamos que identificamos esta persona está pasando por una crisis o este grupo está pasando por una crisis y se debe entonces actuar con
con la ayuda de un profesional para poder manejar esa situación? Mira, muchas veces cuando estás dirigiendo un equipo de trabajo, aquí en Puerto Rico se habla mucho de equipo de trabajo, teamwork, eso no ocurre aquí, eso no pasa. Yo llevo mucho tiempo trabajando en diferentes lugares y tengo que estar haciendo teamwork con diferentes personas, porque la realidad es que la gente trabaja por grupos, la gente trabaja por lo que yo le conozco, tribus o clanes. La gente, de acuerdo a cómo se lleve, es como va a crear un espacio de acomodo dentro de la idea que tiene pensada ya. ¿Qué pasa? Si yo no aprendo a manejar estos cambios, entonces yo comienzo a crear conflictos donde no los había porque no tengo una idea clara de cuál es mi visión o mejor dicho, nuestra visión y cuál es nuestra misión, hacia dónde vamos dirigidos, qué es lo que vamos a lograr, porque esto es una embarcación. En la embarcación nos tenemos que poner de acuerdo para remar hacia la misma dirección y poder llegar a puerto seguro. Pero si dentro de la embarcación no estamos de acuerdo a través de esa comunicación y de respeto, la realidad es que la crisis siempre va a estar presente. Por eso es que es tan importante permitir que la gente hable, porque a veces no sabemos cómo la gente llega, no sabemos cómo la gente viene de su casa, no sabemos si esa persona se está quedando dormida allí sobre el escritorio. Y es porque a lo mejor tiene un padre o una madre con Alzheimer, a lo mejor tiene una persona encamada, a lo mejor está teniendo un problema con uno de sus hijos que está en uso de sustancias, a lo mejor tiene un problema matrimonial. Nadie conoce realmente lo que está ocurriendo detrás de cada persona, pero sí como tú lo ves a través de proyecciones. Por ejemplo, hay una sintomatología que se va a estar proyectando en un momento dado. Una persona que usualmente se comunicaba, se deja de comunicar. Una persona que usualmente interactuaba con todos y se bebía el café con todo el mundo a la hora del break, ya no lo hace. Es una persona que se retrae, es una persona que siempre comienza a ausentarse, comienza a llegar tarde, comienza a dar excusas cuando no era así, comienza a reaccionar de manera reactiva e impulsiva y agresiva. Quiere decir, esos son indicadores de que hay algo que no está bien en esta persona. Y uno, como parte de un proceso, ¿verdad? Cuando uno está supervisando, uno debe levantar bandera y uno debe de ir y cuestionar a la persona, pero hacerlo de la forma más adecuada, porque lo que queremos no es acrecentar la crisis, lo que queremos es lograr indagar en qué es lo que está ocurriendo con esta persona y cómo le podemos proveer una ayuda, cómo lo podemos referir, qué necesita, y que reconozca a la persona que lo que estamos realizando es para el bienestar de ella en principio, pero también el bienestar del equipo de trabajo como tal, que no tiene que ver con algo de que sea contra tu persona, porque uno de los problemas que vemos es que cuando nosotros nos identifican algo, nos dicen algo, lo primero que lo vemos es como un ataque personal. Y no se trata de ataques personales, se trata de que hay algo que no está correcto y que está teniendo posiblemente un resultado del cual no estamos esperando y que necesitamos retomarlo de manera inmediata para que no se afecte la tarea que se nos asigna. Ese aspecto es bien importante, por eso es bien importante ver indicadores. Hay gente que de momento ya no se sonríe, hay gente que a lo mejor hacía chiste y era una persona jocosa en momentos dados, ya no lo hace. Quiere decir que hay unos indicadores claros de que hay unos cambios en los comportamientos y en la conducta y la actitud, y es bien importante tomarlo en consideración para entonces acercarse de una manera adecuada a estas personas y buscar la ayuda. Vamos a hablar varias situaciones de crisis que pueden surgir dentro de los centros de trabajo y cómo sería la mejor manera de manejarla. Cuando uno como trabajador está siendo víctima de acoso laboral, y esto lo he visto en varios de los miembros que representamos, radica la querella, pero entonces todavía el patrono no hace los movimientos y todavía tiene esta persona que está señalada como que es la que está causando el acoso laboral, y te sigue provocando para que esta que hizo el informe explote, y entonces pase a ser de víctima a victimaria y empiecen a tacharla, ¿verdad? Y te digo porque usualmente pasa así. Entonces todo el centro de trabajo empieza a decir, no, vieron que no es ella la que está fomentando esto, es fulana o fulano, porque mira cómo actuó, mira cómo explotó, pero no estamos viendo que realmente ya era una bomba de tiempo con tanta presión que ya no aguanto más. ¿Cómo yo debo entonces manejar el yo no explotar y entonces de pasar de ser de víctima pasar a victimaria? Pues mira, primero que nada, si la gente piensa realmente que tiene el autocontrol suficiente para poder controlar lo que ocurre en su medio ambiente externo, yo quiero que sepa que eso no es posible. Yo no puedo controlar lo que pase por tu mente, yo no puedo controlar tu conducta, yo no puedo controlar tus actitudes, yo puedo controlar lo que ocurre en mi proceso de pensamiento.
y lo que es mi actitud y lo que es mi comportamiento. Pero yo no puedo tratar de controlarlo todo, y a veces hay gente que quiere controlarlo todo. Los procedimientos que se realizan dentro de los protocolos preestablecidos sobre lo que es acoso, primero que nada, se le debe de orientar al personal qué es acoso, cómo es que la ley transcurre, cuáles son los principios, qué ocurre con esta ley, cómo te protege, cómo tú te debes de proteger. Y es importante que la persona que es víctima reconozca que tiene que tener una bitácora donde escriba con lujo de detalle todos los pormenores que ocurren diariamente, con fecha, lugar, posibles comentarios, aunque sea parafraseado, y posibles testigos. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú tienes evidencia, esa evidencia es la que va a ayudarte a ti a la hora de poder dilucidar ese caso ante la discusión del protocolo en área de recursos humanos, o si tuvieras que ir a una demanda civil, que tú puedas verlo allí. Porque muchos de los casos se caen y no llegan ni tan siquiera a normal del trabajo, porque la realidad es que la gente dice, es que me dijo, ¿por qué te dijo? ¿Cuándo te lo dijo? La gente no tiene idea. Por eso es que es tan importante orientar a las personas sobre lo que es acoso, sobre lo que es hostigamiento, sobre lo que es la ley 22. Todas estas leyes es bien importante que se le den al empleado para que el empleado, tanto el empleado como el supervisor y los directores de cada dependencia, es bien importante que conozcan realmente cómo proceder, porque muchas veces el no saber cómo proceder es lo que dilata los procesos y el resultado. Y entonces a veces la gente tiene una expectativa de que se va a resolver su problema de manera inmediata, porque recuerda algo, mientras yo estoy en mi oficina trabajando con el protocolo en base a la investigación, estas personas todavía están en las áreas similares y el conflicto continúa allá afuera. Y puede ser un detonante que puede escalar en un momento dado y puede incrementar en una crisis mayor dentro de lo que es el sistema laboral y puede poner en crisis a otras personas a su alrededor. Por eso es que es bien importante que tengamos que dejarle saber a las personas cuál es el proceso, pero a la misma vez por dónde vamos, porque muchos de los problemas es que tenemos tanto trabajo que no podemos hacer el trabajo, no delegamos en otro, entonces lo que hacemos es que nos sobrecargamos el sistema. Entonces hay personas que tienen tendencia a mantener un galdeo continuo, y la persona puede corromperse, la persona puede perder el autocontrol. Eso le puede pasar a cualquiera, porque la gente a veces piensa que porque tú seas un profesional no vas a experimentar coraje, irritabilidad, molestia, incertidumbre. No, todos tenemos la capacidad de poder experimentar todos estos tipos de emociones y sentimientos. Por eso es que es tan importante reconocer dónde estamos, y por eso es que es tan importante dejarle saber a la gente por dónde va su caso, para que la persona no entre en una desesperación y sea el detonante que la persona entre en una crisis mayor y entonces se sienta víctima, ¿verdad? A lo mejor era la víctima o era el victimario, era la persona que estaba tocando, pero entonces lo que está haciendo es desplazando lo que ocurrió en otra persona que era la que se supone que le resolviera el problema, y eso no podemos permitir que ocurra. Por eso es que es tan importante dejarle saber y orientar a la gente en base a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Nos quedan prácticamente 6 minutitos, ¿verdad? Más o menos. En estos días pasó una situación lamentable en una de nuestras locales. Hasta el domingo era un oficial correccional, asesina a su esposa. Oficial correccional estaba asignado a la institución 676. Muchos de los compañeros, y yo me incluyo, ¿verdad? Lo conocemos a él, conocíamos a su pareja también. Este tipo de crisis, en cuando hay una situación, pero nadie puede identificar que pudo haber un problema en ese matrimonio, porque pues siempre estaban juntos, nadie sabía de pelear. Él hablaba muy bien de su pareja dentro de la cárcel, ¿verdad? Dentro de la institución. Esa crisis, cómo nosotros manejamos una situación de pareja que no afecte y que el detonante no sea entonces un asesinato de género. Pero te la voy a hacer compuesta también esta pregunta. Para los compañeros oficiales correccionales es bien difícil el ver que un compañero va a ser ingresado, porque fue ingresado. Ayer recibí un sinnúmero de llamadas de compañeros afectados. No es fácil. Estamos haciéndole procedimiento a alguien que llevaba nuestro calcho. Lo estamos viendo llorando. Y más los ataques constantes que empiezan, las frases que empiezan a decir, cambie el uniforme, que los presos le den como ellos le daban, y empiezan a señalar la profesión de oficial correccional como si nosotros tuviésemos culpa
de esa respuesta que él tuvo en no manejar a lo mejor una situación que lo llevó a cometer ese asesinato. Okay. La realidad es que no existe tal cosa como yo puedo identificar alguna situación dentro del área laboral, porque en el área de trabajo no se va a dilucidar ni a hablar de los problemas personales. Nadie realmente puede especularle que esa persona estaba teniendo un problema a nivel de pareja, porque nadie sabe eso. E inclusive, una persona que tal vez esté teniendo una situación con su pareja, o sea una persona que sea victimario y que esté intimidando a su pareja en lo que se conocía antes como lo que era la ley 54, ¿verdad? La realidad es que no hay tal cosa porque hay un manejo a nivel emocional sobre cómo yo llevo una conducta sobre otra impuesta y qué yo manejo en esa persona y cómo yo controlo a esa persona, porque la persona muchas veces puede ser víctima de un ataque continuo psicológico, emocional o físico, ¿verdad? Pero la persona no habla porque tiene temor, porque la persona a lo mejor le está amenazando constantemente. Estamos hablando de una persona que tiene un alma de reglamento, una persona que a lo mejor se puede proyectar como una persona no agresiva, pero a lo mejor es un pasivo agresivo. Eso no lo desconocemos porque no conocemos a la persona en su carácter directo. Y esto es peligroso porque muchas veces, e inclusive la gente que ha tenido alguna situación ha sometido una ley de protección y después se la quita. Porque siente temor por sus hijos, porque siente temor por su vida y no lo va a hablar nunca. Y no hay manera que tú lo puedas ver. Hay gente que dentro de su pasividad agresiva no denota ni proyecta a ningún tipo de situación contra su pareja. Es muy bien complicado porque estamos hablando de algo muy fino. No podemos verlo a simple vista porque una persona victimaria tiene tendencia a manipular toda la información a su favor. Y tiene tendencia a tener también unas situaciones que le acarrean desde su niñez posiblemente, que no le han permitido poder romper con ese patrón conductual que tal vez vivió. Y eso ocurre también con la víctima, porque a lo mejor la víctima también viene de un hogar de maltrato. ¿Cómo podemos contrarrestar ese efecto? Hasta que la persona no hable directamente de una problemática que está teniendo, que es cuando la persona identifica que está teniendo un daño emocional y le está sufragando un daño emocional a una tercera persona con la que convive. Entonces, que debe de reconocer que necesita ayuda y reconocer que necesita ayuda conlleva un plan de acción. Y ese plan de acción, ahí recae los procesos que se llevan a cabo para poder buscar la ayuda profesional a ambas partes, tanto al victimario como a la víctima. Eso es bastante complicado. Y aunque sí reconocemos que los compañeros puedan sentirse en estos momentos afectados a nivel emocional porque tuvo muchos años trabajando con ellos, la realidad es que a ellos se les puede dar una orientación de cómo manejar esta situación. Pero la realidad es que no existe un tal control de que vamos a controlar todo lo que va a estar ocurriendo, ni con los que fueron compañeros de trabajo o de labores, y más cuando se encuentren en una institución muy similar a la que él trabajó, porque ya esa situación se ha visto manchada por la conducta final que fue la ejecución de esta persona. Por eso es que no existe tal control. Pero sí hay una prevención, pero la prevención conlleva el que yo identifique. Pero si yo lo identifico, es bien importante que la persona identifique que necesita ayuda para que pueda buscarla. Porque inclusive yo puedo ver que usted tenga una situación en particular y puedo identificarla a través de un diálogo, pero yo no puedo imponerle a usted que busque ayuda. Yo puedo sugerirle que busque ayuda, pero la realidad es que la decisión final la tiene usted como persona adulta. Por eso es que a veces yo le digo a las personas, tú sientes que tú hablas que eres una persona madura, pero te comportas como un niño. Porque no se trata de la edad ni la experiencia que tú tengas, sino más bien el cuando tú reconoces que hay algo que tienes que mejorar. Por eso es que es tan importante identificar y reconocer. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, un ejemplo que yo traigo de esto rapidito, es cuando una persona tiene problemas de alcoholismo o de adicción, la realidad es que reconocerlo es bien complicado. Por eso es que te dicen un día a la vez, 24 horas, porque tienes que trabajar con una situación que es bien lamentable, porque conlleva trabajo y esfuerzo. Así que mi recomendación es que si necesitas ayuda, no escatime,
Detrás de tu tarjeta del plan hay un número de teléfono que es el 787-522-4616. Puedes hacer la cita directamente o puedes llamar a la línea Paz de AMSCA y puedes comunicarte libre de costo al 1-800-981-0023 y con mucho gusto ellos van a estar recibiendo esa llamada para poder proveerte las herramientas que se necesitan. Se nos hizo corto el tiempo para una información tan importante. Nos vemos el miércoles nuevamente aquí por Borinquen Radio en Manzanas y Peras. El consejo que le damos como su sindicato, todas las situaciones, dialóguenlas, busquen ayuda. La ayuda es bien importante, no tengan miedo, comuníquense con esos números, que todas las crisis pueden tener un control. Así que nos vemos en la próxima.